Sí, claro, porque la transversalización, pues creo que lo hemos hablado un poquito acá, implica llevar esto, ¿no?, a todas las dependencias y entonces hacer que todas las dependencias se sientan involucradas en estos temas, ¿no?, que no solo es tu trabajo de poner el alumbrado público, sino cómo impacta que tu trabajo en estos temas. Y pues estamos muy contentas de que estés aquí el día de hoy, porque el tema que estamos hablando también nos gusta mucho, ¿no? El dejar que las niñas sean niñas. Desde tu mirada, ¿qué crees que significa esto? Pues ahorita que las escuchaba, pues de todo un poco, ¿no?, de lo que mencionaban sobre que justamente les podamos permitir que exploren su entorno, que crezcan a su tiempo, que tengan una autonomía progresiva, que no aceleremos ese ritmo de su desarrollo en todos los sentidos, ¿no?, desde físico, psicológico, cognitivo, y que no las forcemos a tratar de ser unas adultas pequeñas, que respetemos que son etapas en las que van a ser niñas, muy niñas, ¿no?, de bebés, y luego niñas, y luego adolescentes, y que también nuestras perspectivas, como bien dijeron ahorita, de la visión que tienen algunas de nuestras abuelas, ¿no?, que pues que en algún momento pueden ser obsoletas, y que nos toca acercarnos a conocer cuáles son esos nuevos enfoques, cuál es la visión que tienen, en qué entorno se desenvuelven, hasta hablando de la música que escuchan, lo que les gusta vestirse, que a lo mejor ya no combina con lo que, bueno, no sí combina, porque ahorita está como muy noventero el asunto, y entonces parece como que ya nos queremos vestir. Ya me arrepiento de haber tirado muchas cosas, de haber regalado, pero bueno, que nos acerquemos a su mundo y a la forma en la que perciben su entorno, su realidad. Ya lo comentamos en el programa, ya se está comentando, también lo mencionaste ahorita, dejarlas disfrutar, dejarlas a las infancias, pues ser eso, infantes, ¿no? O sea, vivir, o sea, es por eso que yo pienso que, digo, yo te decía, yo crecí como esa niña con el vestido ampón, y de que así como te vas a la escuela, así regresas, ¿no? O sea, era de que llegaba mi mamá y se checaba así que el zapato no estuviera tallido, eran zapatos de charro, odiaba los zapatos de charro. Entonces, de Holán. Sí, ahorita el vestido Holán, el chón de Holán, la calceta de Holán, todo, ¿no? Entonces era como que la niña, y usted tiene que andar jugando con las niñas y todo. Pero ahorita yo me pregunto, o te preguntaría a ti, es ¿por qué es tan importante ahorita defender ese derecho, el del juego, al movimiento libre, a imaginar, a ensuciarte, o sea, a no ser esa niña así recta y todo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo manejarías tú esa situación? Sí, ahorita yo escuchaba a Ana, y que decía que se bañaba con el lodo. Yo hacía pasteles con el lodo, pero entonces el juego es la forma más natural que una niña y un niño tienen para aprender. Tendría que ser la forma más natural que tenemos como seres humanos para el aprendizaje, y de pronto nos podemos preguntar como en qué momento dejamos de jugar, ¿no? Y es justamente cuando entramos como a la adolescencia y les prohibimos ese derecho al juego. Yo pensaría que por la comodidad de personas adultas, de que te exijo que vengas vestida como te fuiste en la mañana, porque es más cómoda para mí no estarte cambiando, o no tener que peinarte nuevamente, o que vayamos a atender nuestras actividades en la tarde y que ya tú estés lista, ¿verdad? Y pues definitivamente va a ser clave el juego para el desarrollo físico, para el desarrollo psicológico, cognitivo, social. Yo he visto a niñas y niños de meses o poquitos años de vida, y que las tratas de acercar a espacios o a texturas como la arena, o como otras texturas que no sean los zapatos, no los calcetines, y en verdad encogen los pies, se doblan o lloran porque no toleran estas texturas, no están acostumbradas, ¿no? a andar sin calcetines, por ejemplo, sí, ¿verdad? Claro. Entonces, o a salir y que toquen el pasto, el césped, si es que hay, ¿verdad? O la tierra, o a los entornos en los que estén. Obviamente tiene implicaciones, como ahorita decías, del alumbrado público, ¿verdad? Que si también en mi colonia o en los espacios en donde vivimos no tenemos estos espacios de esparcimiento, pues también se dificultan, pero es lo que nos demanda a atender como sociedad.
Sí, claro, y además me pareció muy importante, quisiera retomar esto que dijiste sobre la comodidad de los adultos, o sea, que nosotros les tratamos entonces a las infancias en función de nuestra comodidad como papás, como mamás, y como, por ejemplo, incluso cuando vemos la socialización como en perspectiva de género de niñas, niños y adolescentes, pues vemos que a las niñas siempre su socialización son juegos dentro de casa, ¿no? Cosas, sí. Y entonces las niñas es algo que dice mucho una compañera en las capacitaciones, que las niñas no desarrollamos tantas habilidades sensoriales y de espacio, porque estamos adentro, y ellos como niños pues siempre están como jugando al fútbol, la bicicleta, luego, ¿no? Claro, ¿no? Y algo tú me decías, Zule, hace unos días sobre que tu hija se molestaba porque los niños usaban toda la cancha en el recreo. Ella decía así como, no, es que ellos jugando fútbol, pues nosotros también queremos andar corriendo en la cancha, mamá, jugando y todo, y no, las niñas allá, o sea, nos excluyen, y es así como de, no, y yo, ay, por favor, no quiero reportar. pero les limitamos el movimiento. Exacto, exactamente. Déjala que... Y lo de los pantalones que tú decías, sí. o sea, ¿por qué nosotras tenemos que llevar forzosamente falda? Digo, yo me siento más cómoda andar corriendo con el pantalón y todo, porque puedo hacer y deshacer y todo, pero pues... Sí, aparte esa cuestión de rol de género en el juego, sí, que ha estado inmerso toda la vida, ¿no? En nuestro desarrollo, y que justamente nos lleva a las mujeres a jugar pues a juegos de cuidado, de casa, de no tan divertidos, ¿no? Yo he visto ludotecas en donde separan inclusive como por la mitad del cuarto azul, y luego los juegos más padres, o los carritos y las todo pelotas y todo lo que puedes usar para salir. Y acá en lo rosa pues ya encontramos nada más muñecas, peluches y a veces juguetes cero pedagógicos. Sí. Y entonces, justo con esto, ¿cuál crees que sea el riesgo que tenemos como sociedad en apurar a las niñas a actuar como adultas, ¿no? Porque si desde chiquitas en el juego ya le estamos dando la responsabilidad de cuidado, de mamá, ¿cuál sería el riesgo como sociedad? ¿O cuáles riesgos ves? Pues el riesgo puede ser desde interrumpir su desarrollo en estas áreas que mencionábamos ahorita, hasta volverlas adultas pequeñas. Okay. Y yo creo que uno de los riesgos más importantes y que no nos percatamos es que estamos violentando sus derechos de ser infantes. Entonces limitamos el derecho que tienen de ser niñas y niños por este apuro social que mencionas, ¿no? En donde me urge que comprenda la rutina, que comprenda la agilidad con la que se lleva a cabo el día a día, que comprenda las conversaciones, como decíamos ahorita, ¿no? Porque entonces no la puedo tener en otro espacio, porque tampoco le tengo a que juegue y no la puedo entretener, o luego la entretenemos con las niñeras digitales, les digo, ¿no? Las pantallas, y pues es limitar sus derechos al esparcimiento, limitar su derecho a la autonomía progresiva. Ya lo mencionabas ahorita de lo de las niñeras de pantalla, es pues lo que ahorita normalmente ya la mayoría volteas a cualquier lado donde vayas, ya sea en transporte público, en un restaurante, todo, la mayoría, si no es que todos, niñas y niños, traen tablet o teléfono, o sea, es la manera en la que se tienen. Yo lo veo esto como mamá, de mi perspectiva, bien y mal, ¿verdad? Bien, así como que ese balance. Yo ahorita mi niña, te digo, entró a la edad que cumplió 10 años, y ahorita pues en redes sociales lo que se ve ahorita es la tendencia de que el cabello, como decían acá en aquel skincare y todo, al parecer, o sea, de vestirse de esa forma, o sea, les van así como que metiendo, haciendo las abuelitas pequeñas. Yo veo ahí unos detonantes que para mí ver no son tan buenos, otros pues están ahí más o menos, pero creo que esto, ¿cómo lo verías tú de esta perspectiva de en qué manera les impacta a ellas en su desarrollo? El que les adelantemos o que les digamos todo este rollo de tendencias que hay ahorita. Sí, claro. Pues también tienen derecho a la tecnología, ¿verdad? Sí, claro. Tienen derecho a este acceso del conocimiento, entonces es importante que no estén en una burbuja en donde no tienen contacto con tableta, con celular,
pero también es bien importante pues que hagamos un balance y que busquemos cuáles van a ser los contenidos que sean apropiados para cada etapa de su desarrollo. Sí, a mí me llamaba la atención hace tiempo trabajando en un preescolar que todavía ni podían pronunciar las palabras y pues que eran 4 o 5 años que tenían y yo, ay, ¿y qué les trajo Santa? ¿O qué les regalaron en Navidad? Una tablet, ¿verdad? Entonces, yo no tengo todas las aplicaciones del mundo, pero no saben todavía sí, ni poner su nombre, ¿no? Pues va a tener riesgos porque entramos a espacios en los que a veces ni nosotras conocemos qué riesgos implican, ¿no? Desde subir una fotografía, que sepan, inclusive se ha hecho mucha mención de esto de cuidar que no tengan los logos de las escuelas o que los datos personales, ¿no? Porque otro de sus derechos es el derecho a la privacidad y a la intimidad, entonces pues no tendríamos por qué estar publicando todo esto en redes sociales y más, como mencionabas ahorita, ¿no? Quienes todavía de niñas, niños y adolescentes que ya están en TikTok o que son generadores de contenido también y pues hay riesgos para, pues desde el área psicológica, desde cuestiones de autoestima también pudiera ser, ¿no? Porque luego empiezan las comparaciones en redes sociales con otras personas, otros grupos, o lo que mencionabas ahorita sobre el skincare, que pudieran ser conductas que adoptamos hasta ya la adolescencia más tardía o hasta la adultez y que vemos ahorita estos espacios de tiendas departamentales en donde las clientas son niñas chiquitas o niñas en la infancia media o en la adolescencia temprana. Entonces, pues van riesgos desde cuestiones de autoestima, autoimagen, autopercepción, la relación que tienen con sus pares, la forma en la que se perciben a sí mismas, hasta pues cuestiones como hemos visto de violencia digital, ¿verdad? Sí, totalmente. Inclusive que pudieran llegar al suicidio por estos temas de autoestima. Y ¿sabes qué es lo que a mí me parece más como preocupante? Yo veo muchas niñas, por ejemplo, que están generando contenido, que están generando bueno, y luego también hay una cuestión de clase bien importante, porque son quienes pueden acceder a ciertos productos y quienes no. Entonces hay esta cosa que se llama Get Ready With Me, ¿no? Vamos a arreglarnos juntas. Y entonces están las niñas que pueden pagar todas estas cosas de Sephora y otros lugares, y luego está Get Ready With Me pobre, ¿no? Porque las niñas con su crema Pond's y como cosas más accesibles. Con el Angel Face. Sí, porque no teníamos porque no había opción. Claro, y entonces naranjo, rosa. Con los productos más accesibles, pero por ejemplo, había una niña que a mí me parecía, me gustaba mucho cómo contaba las cosas, ¿no? Porque contaba chismes de su escuela, pero entonces lo hacía como de esta forma como adulta. Entonces, o sea, te captaba como adulta, porque incluso usaba palabras de otras influencers, entonces, pues hasta cierto punto, pues te da risa entre comillas, ¿no? Porque es una niña. Pero entonces, la violencia digital venía de adultos, diciéndole como, esta niña tiene que bajar de peso, ¿dónde está la mamá de esta niña? ¿Por qué no la ponen mejor a estudiar? Y entonces a mí me parecía horrible la hipersexualización, o sea, cómo podemos acompañar a las familias, porque también no vamos a escandalizarnos, ¿no? Como, porque, o sea, yo cuando decimos, es que las niñas no pueden bailar reggaetón, o los adolescentes no pueden bailar reggaetón, me siento diciendo, es que el twist es en los 60, ¿no? Es que el twist mueven las caderas, ¿no? Y entonces es un problema. Entonces, yo sé que siempre ha existido como estos bailes sexuales o hipersexuales y esto ha sido general y ha sido en muchas generaciones, ¿no? Pero entonces, ¿dónde está el límite o cómo les podemos proteger? Pues es que los límites están bien borrosos, ¿verdad? Pensándolos, sí, pero claro. Bien borrosos, y son situaciones que tenemos muy normalizadas desde, pues como esto del maquillaje, ¿no? Que ya en vez de ir en contra de la corriente ya asumimos que necesita maquillaje o que necesita ser parte de ese grupo. Y pues los límites serían de que busquemos cuáles son por ejemplo, las canciones que pudieran ir adaptándose a sus etapas
y que no es que precisamente esté mal un tipo de música como el reggaetón, pero sí en ocasiones el contenido de esa música es lo que haría que fuera dañino, agresivo, misógino, ¿no? Inclusive para las niñas, para las infancias, y que entonces son contenidos en los que estamos inmersos desde preescolar. Y no voy a que escuchen aquellas canciones de Cricri, ¿verdad? Que también tenían todos la situación de género ahí muy sesgada, o los roles de género muy marcados, pero siempre escolar encontramos que están escuchando, por ejemplo, pues corridos o de bandas, canciones de reggaetón que lo que están diciendo, sí, ¿no? que incitan a la violencia, y que entonces pudiera ser música pues supervisada por papá y mamá o por las personas cuidadoras, que fuera pues lo ideal, ¿no? Que fuera música acordada en la escuela, cuáles canciones sí, cuáles no, como qué tipo de bailes inclusive, ¿verdad? Y que nosotras permitiéramos que el baile fuera pues natural, y que no estuviéramos incitando ciertos movimientos o incitando ciertas poses, o para que trataran de imitar algunas fotografías o algunos videos, porque entonces encontramos también que la mayoría de los videos de este tipo de música pues también están muy sexualizados y son por personas adultas, entonces no son contenido para infancias y adolescencias, en definitiva. Sí tienen derecho a pues a expresarse y a bailar, pero siempre con este acompañamiento y supervisión de las personas adultas. Creo que también, entonces, por lo que te escucho decir, creo que nosotros como adultos tenemos la responsabilidad, no tanto de supervisar que escuchan ellos y ellas, sino que escuchamos nosotros en su presencia. Sí, claro. Sí, ¿no? Porque entonces va desde nosotros, porque ellos escuchan y ellos cantan lo que nosotros escuchamos. Así como decías ahorita, es que no podía estar en conversaciones de adultas, pues es lo mismo, ¿verdad? Claro. Que si solamente se saben estos corridos, pues es porque lo escuchan en sus casas. Entonces, o lo que, no sé, en una ocasión me tocó escuchar también a unas niñas muy chiquitas jugando al embarazo, al aborto, o en estancias, ¿no? En donde decían, yo les decía a papás y mamás, es que ya no vean La Rosa de Guadalupe ni que vean novelas, ¿verdad? Porque entonces tratan de imitar estos contenidos de adolescentes que vienen ahí, o de personas adultas, y pues todavía no tienen ni 6 años, entonces pues justo que... Sí, porque la información está ahí, pero todavía no saben, o sea, no tienen incluso los procesos cognitivos para acomodarlo, ¿no? Para procesarlo, sí, claro. Pero, y sí, o sea, ahora que lo pienso, me hace mucho sentido eso, ¿no? O sea, nosotros somos responsables de lo que escuchamos en su presencia. De lo que se habla. Sí, claro, y de lo que se habla. Sí, tienes mucha razón. A mí me chocaba Queen, porque era lo que mi mamá ponía para limpiar. Entonces yo decía, ay, no, qué música tan aburrida, ¿no? Claro que... Y porque ponía Rhapsody como 2 horas. Sí, porque era lo que tenía a la mano. Sí. Y decía, qué aburrida esa música. Pero fue con lo que crecí, o sea, yo no conocía la regional mexicana porque a mi mamá no le gustaba. Sí. Entonces, pero sí, pues sí. Creo que este es un mensaje importante, pues, para quienes nos están escuchando, que son papás, mamás, o tienen infancias cercanas, ¿no? Cuiden los contenidos que ustedes consumen, los contenidos digitales, los contenidos de música, porque bien lo dijiste, las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a la vida digital. Sin embargo, pues que tiene que ser supervisada, sí, claro. Perdón, estamos hablando sobre estereotipos, modelos que siguen imponiendo, pero a nosotros como niñas nos impusieron, bueno, Ana Karina pues tuvo un poquito más libertad. Yo, o sea, tuve una infancia bonita, pero en el ámbito de la ropa sí me imponían así como que, te digo, el límite de esto, del otro. ¿Cómo poder contrarrestar un poquito de eso ahorita en la actualidad? O sea, porque siguen imponiendo en las niñas y todo, o sea, como ya lo decíamos, siempre y cuando pues cuidando que no se hipersexualice la imagen de las niñas y todo, pero ¿cómo podrías contrarrestar un poquito todo eso? Esos estereotipos. Ajá. Pues es que bien difícil, porque sí, es que es justo como todo es que pensaríamos, el estereotipo surge de una idea, ¿no? El estereotipo es una idea que yo tengo en la mente sobre algo. Entonces,
en la medida en la que no cambiamos estas ideas que tenemos sobre ser niña, ser hombre, ser mujer, ser adolescente, pues seguimos replicando los estereotipos. Entonces, aquellos estereotipos con los que crecimos nosotras son los que están ahorita vigentes, ¿verdad? Sí, claro, y con más fuerza, yo lo siento. Sí, así hasta parece adrede, ¿verdad? Habrá casos en las que no suceda, ¿no? Como en el caso que decías de tu crianza, pero pues sí, en la mayoría las vamos a encontrar así. Entonces, si lo vemos en la familia y luego lo vamos a ver en la escuela, y eso se refuerza con la música que escucho, con los juguetes que siguen siendo, pues con estas divisiones de género, con la ropa inclusive, ¿verdad? Que ya tenemos algunas expresiones en las que ya la moda se puede acomodar sin género, pero bueno, estos estereotipos siguen muy vigentes, desde cómo debes de ser pues recatada, peinada, tranquila, cuidadora, amable, ¿verdad? Entonces, pues están muy presentes y muy vigentes. Pues ha estado muy interesante todo este tema, creo que también nos da para mucha reflexión, y creo que es un tema que difícilmente nos sentamos a pensar, ¿no? Como, ¿qué estamos haciendo con las niñas? Como cuando hablamos de perspectiva de género, cuando hablamos de prevención, creo que como que agarramos a las adolescentes, porque es como lo más inmediato, ¿no? Y las adultas, que son quienes están viviendo la violencia de género, y a veces no volteamos a ver a las niñas. Entonces, me parece que ha sido un tema que seguramente vamos a tener que seguir reflexionando, no solo a lo largo del mes, sino a lo largo del año. Sí. Vamos a ir a un corte, ya para ir cerrando, pero tú no te vas, Elvira, tú sigues con nosotros. Okay. Entonces, regresamos después del corte, no le cambies, escuchando todas nosotras. Bueno, antes del corte estábamos hablando sobre cómo los modelos y los estereotipos de género se seguían imponiendo, siguen estando presentes, incluso les decía yo, a veces lo siento más fuerte, ¿no? También como con con lo que hablamos de los ideales de belleza, muchas cosas, ¿no? Que parece que los 90s regresaron, pero con todo, con no solo la moda, sino el pensamiento. Y otra vez, ¿no? Yo siento que estamos en los 90s otra vez, pareciera que hemos retrocedido tanto, pero entonces pues nos toca a nosotros, la verdad es que nos toca a nosotros que esto no suceda. Elvira, ¿qué crees que necesitamos transformar como sociedad para que las niñas crezcan libres, seguras y respetadas sobre todo? Pues justamente, pues nosotras tenemos la capacidad de informarnos, de investigar. Yo creo que todas y todos ahorita tenemos a la mano el celular y por ahí las formas de acceder a la información y a redes sociales, y que ya esto no debería ser una cuestión de agenda de un instituto o otro, sino que nos compete a todas y todos acercarnos a buscar que al acompañar a niñas, niños y adolescentes, pues sus derechos sean respetados, sean validados, que realmente sirvamos como acompañantes, ¿verdad?, de su desarrollo y de la garantía de sus derechos. Yo escucho muchos papás, mamás decir como, ay, es que ahora como ya conocen sus derechos, ya me los dicen, como si fuera algo malo, ¿no? Y quieren hacerlos valer. Y entonces como, pues sí, señora, pues claro, de eso se trata. No, pero es que entonces ya dicen, mamá, ya no tienes derecho a pegarme. Y yo así, pues claro, o sea, no entiendo yo cuál es el problema, pero nos echa la culpa a la psicóloga. Sí, es que la psicóloga ya le dijo sus derechos. Entonces... Sí, pero entonces, ¿qué tan importante? No, porque nosotros también crecimos en un momento donde tenemos derecho a ser respetadas, pero como que no comprendíamos o hasta dónde estaba la magnitud de los derechos, y entonces hoy en día niñas, niños y adolescentes lo tienen muy a la mano, y tengo derecho incluso a que no me grites, ¿no? O que no me hables feo. Y para los papás y las mamás es inconcebible que hacer respetar y valer sus derechos.
Sí, y es bien importante que nos demos cuenta de que no es caer en una crianza permisiva, Claro. ni en donde el niño o la niña hace pues todo lo que quiere y en donde no tenemos ni voz ni voto como personas adultas, pero es una crianza en la que se espera que haya una democracia, ¿no? Que se espera que haya una negociación en qué es lo que va a pasar en la casa, qué es lo que va a pasar en la escuela, cuáles van a ser las consecuencias ante este tipo de conductas que también a veces podemos perjudicar a otras infancias. Y luego sí batallamos bastante, ¿verdad? Porque la respuesta de papás y mamás es, pero pues es que así me criaron a mí, yo fui criada de esta forma y de eso soy una persona adulta funcional, pero es importante saber que somos adultas funcionales a pesar de las situaciones que vivimos de estos tipos de crianza, no gracias a esos tipos de crianza. Adultos funcionales con el ojito Adultos temblando, funcionales ¿no? siempre sin ansiedad, y claro que tenemos dos trabajos como personas adultas, que es no generar violencia y no cuidar de la agresión o de la violencia a las infancias. Entonces, y no solamente la voy a cuidar de que esté en un entorno saludable, en una escuela que le dé una buena educación, que coma buena alimentación, sino que yo no voy a ser generadora de estos limitantes a sus derechos. Qué maravilloso mensaje cuando esto último que acabas de decir, yo fue como, ay, sí, eso, eso, porque justo la que creo que es un miedo que tienen los papás, ¿no? Las mamás, de la crianza permisiva, como es que cómo le voy a, entonces ahora ya resulta que tienen derechos, ¿no? Sí. Y que sepan que entonces el respetar y validarles, y que no promover estereotipos de género, la hipersexualización y todo eso, no solo les va a ayudar a las infancias que tienen enfrente, ¿no? Sino seguramente va a repercutir en las otras. Entonces, y también algo que yo siempre les digo a las personas es, yo personalmente no tengo hijos e hijas, pero me siento responsable de todas las infancias, ¿no? Y creo que es algo que deberíamos hacer todas las personas adultas. Sí, claro, la Constitución lo marca, ¿no? Las niñas y los niños no son propiedad de sus papás y sus mamás, ni son propiedad del Estado, son personas y seres autónomos por el hecho de existir, y nos compete a todas y todos como sociedad cuidar de sus derechos, y que aunque estén a veces con papá y mamá, pues también esos son violentados. Elvira, ha sido para nosotros un placer escucharte el día de hoy, poder tener esta conversación, y sobre todo cómo me ha gustado mucho cómo retomas la situación de los derechos, de la autonomía, y cómo impacta muchas veces en la salud mental y en el desarrollo de las niñas y adolescentes. Quienes nos escuchan y quienes nos escuchan cada martes van a decir, siempre dicen lo mismo, pero nosotras creemos que todos los temas deben de tener segunda y tercera vuelta, porque siento que todavía nos quedan como cosas fuera, que a veces queremos decir muchas cosas y una hora no es suficiente. Claro, sí, falta nada de tiempo, yo tengo muchas cosas que decir. Sí, así es. Recuerde, como ya lo dijimos, todas las niñas, todas las infancias merecen crecer libres, seguras, respetadas, felices. Nuestro papel como sociedad, nuestro papel como adultos, pues es acompañar y no controlar, ¿verdad? Eso, para que se lleven ese breve mensajito. Claro, gracias Elvira por tu participación, gracias a ustedes por escucharnos. Gracias a ustedes. Cada martes, gracias aquí al equipo técnico, a Zule, al instituto por este programa. Pues todas nosotras es un programa, recuerden que es un programa del Instituto Municipal de las Mujeres, y pues recuerden que todas tenemos algo que decir. Y nosotras queremos compartirlo. Hasta la próxima. Bye, bye. La hipersexualización, o sea, cómo podemos acompañar a las familias, porque también no vamos a escandalizarnos, ¿no? Como, porque, o sea, yo cuando decimos, es que las niñas no pueden bailar reggaetón, o los adolescentes no pueden bailar reggaetón, me siento diciendo, es que el twist es en los 60, ¿no? Es que el twist mueven las caderas, ¿no? Y entonces es un problema. Entonces, yo sé que siempre ha existido como estos bailes sexuales o hipersexuales, y esto ha sido general y ha sido en muchas generaciones, ¿no? Pero entonces, ¿dónde está el límite o cómo les podemos proteger? Pues
es que los límites están bien borrosos, ¿verdad? Pensándolos, sí, pero claro. Bien borrosos, y son situaciones que tenemos muy normalizadas desde, claro. pues como esto del maquillaje, ¿no? Que ya en vez de ir en contra de la corriente ya asumimos que necesita maquillaje o que necesita ser parte de ese grupo. Y pues los límites serían de que busquemos cuáles son por ejemplo, las canciones que pudieran ir adaptándose a sus etapas, y que no es que precisamente esté mal un tipo de música como el reggaetón, pero sí en ocasiones el contenido de esa música es lo que haría que fuera dañino, agresivo, misógino, ¿no? Inclusive claro, para las niñas, para las infancias, y que entonces son contenidos en los que estamos inmersos desde preescolar. Y no voy a que escuchen aquellas canciones de Cricri, ¿verdad? Que también tenían la situación de género ahí muy sesgada, o los roles de género muy marcados, pero siempre escolar encontramos que están escuchando, por ejemplo, pues corridos o de bandas, canciones de reggaetón que lo que están diciendo, sí, ¿no? Que incitan a la violencia, y que entonces pudiera ser música pues supervisada por papá y mamá o por las personas cuidadoras, que fuera pues lo ideal, ¿no? Que fuera música acordada en la escuela, cuáles canciones sí, cuáles no, okay. Como qué tipo de bailes inclusive, ¿verdad? Y que nosotras permitiéramos que el baile fuera pues natural, y que no estuviéramos incitando ciertos movimientos o incitando ciertas poses, o para que trataran de imitar algunas fotografías o algunos videos, porque entonces encontramos también que la mayoría de los videos de este tipo de música pues también están muy sexualizados y son por personas adultas, entonces no son contenido para infancias y adolescencias, en definitiva. Sí tienen derecho a expresarse y a bailar, pero siempre con este acompañamiento y supervisión de las personas adultas. Creo que también, entonces, por lo que te escucho decir, creo que nosotros como adultos tenemos la responsabilidad, no tanto de supervisar que escuchan ellos y ellas, sino que escuchamos nosotros en su presencia. Sí, claro. Sí, ¿no? Porque entonces va desde nosotros, porque ellos escuchan y ellos cantan lo que nosotros escuchamos. Así como decías ahorita, es que no podía estar en conversaciones de adultas, pues es lo mismo, ¿verdad? Claro. Que si solamente se saben estos corridos, pues es porque lo escuchan en sus casas. Entonces, o lo que, no sé, en una ocasión me tocó escuchar también a unas niñas muy chiquitas jugando al embarazo, al aborto, o en estancias, ¿no? En donde decían, yo les decía a papás y mamás, es que ya no vean La Rosa de Guadalupe ni que vean novelas, claro. ¿Verdad? Porque entonces tratan de imitar estos contenidos de adolescentes que vienen ahí, o de personas adultas, y pues todavía no tienen ni 6 años, entonces pues justo que... Sí, porque la información está ahí, pero todavía no saben, o sea, no tienen incluso los procesos cognitivos para acomodarlo, ¿no? Para procesarlo, depurarlo, sí, claro. Pero, y sí, o sea, ahora que lo pienso, me hace mucho sentido eso, ¿no? O sea, nosotros somos responsables de lo que escuchamos en su presencia. De lo que se habla. Sí, claro, y de lo que se habla. Sí, tienes mucha razón. A mí me chocaba Queen, porque era lo que mi mamá ponía para limpiar. Entonces yo decía, ay, no, qué música tan aburrida, ¿no? Claro que... Y porque ponía Rhapsody como 2 horas. Sí, porque era lo que tenía a la mano. Sí. Y decía, qué aburrida esa música. Pero fue con lo que crecí, o sea, yo no conocía la regional mexicana porque a mi mamá no le gustaba. Sí. Entonces, pero sí, pues sí. Creo que este es un mensaje importante, pues, para quienes nos están escuchando, que son papás, mamás, o tienen infancias cercanas, ¿no? Cuiden los contenidos que ustedes consumen, los contenidos digitales, los contenidos de música, porque bien lo dijiste, las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a la vida digital. Ajá. Sin embargo, pues que tiene que ser supervisada, sí, claro. Perdón, estamos hablando sobre estereotipos, modelos que siguen imponiendo, pero a nosotros como niñas nos impusieron, bueno, Ana Karina pues tuvo como que un poquito más libertad. Yo, o sea, tuve una infancia bonita, pero en el ámbito de la ropa sí me imponían así como que, te digo, el límite de esto, del otro. ¿Cómo poder contrarrestar un poquito de eso
ahorita en la actualidad, o sea, porque siguen imponiendo en las niñas y todo, o sea, como ya lo decíamos, siempre y cuando pues cuidando que no se hipersexualice la imagen de las niñas y todo, pero Arturo, ¿cómo podrías contrarrestar un poquito todo eso? Esos estereotipos. Ajá. Pues es que bien difícil, solo porque sí, es que es justo como todo es que pensaríamos, el estereotipo surge de una idea, ¿no? Uh-huh. El estereotipo es una idea que yo tengo en la mente sobre algo. Entonces, en la medida en la que no cambiamos estas ideas que tenemos sobre ser niña, ser hombre, ser mujer, ser adolescente, pues seguimos replicando los estereotipos. Entonces, aquellos estereotipos con los que crecimos nosotras son los que están ahorita vigentes, ¿verdad? Sí, claro, y con más fuerza, yo lo siento. Sí, así hasta parece adrede, ¿verdad? Habrá casos en las que no suceda, ¿no? Como en el caso que decías de tu crianza, pero pues sí, en la mayoría las vamos a encontrar así. Entonces, si lo vemos en la familia y luego lo vamos a ver en la escuela, y eso se refuerza con la música que escucho, con los juguetes que siguen siendo, pues con estas divisiones de género, con la ropa inclusive, ¿verdad? Que ya tenemos algunas expresiones en las que ya la moda se puede acomodar sin género, pero bueno, estos estereotipos siguen muy vigentes, desde cómo debes de ser pues recatada, peinada, tranquila, cuidadora, amable, ¿verdad? Entonces, pues están muy presentes y muy vigentes. Pues ha estado muy interesante todo este tema, creo que también nos da para mucha reflexión, y creo que es un tema que difícilmente nos sentamos a pensar, ¿no? Como, ¿qué estamos haciendo con las niñas? Como cuando hablamos de perspectiva de género, cuando hablamos de prevención, creo que como que agarramos a las adolescentes, porque es como lo más inmediato, ¿no? Y las adultas, que son quienes están viviendo la violencia de género, y a veces no volteamos a ver a las niñas. Entonces, me parece que ha sido un tema que seguramente vamos a tener que seguir reflexionando, no solo a lo largo del mes, sino a lo largo del año. Sí. Vamos a ir a un corte, ya para ir cerrando, pero tú no te vas, Elvira, tú sigues con nosotros. Okay. Entonces, regresamos después del corte, no le cambies, escuchando todas nosotras. Bueno, antes del corte estábamos hablando sobre cómo los modelos y los estereotipos de género se seguían imponiendo, siguen estando presentes, incluso les decía yo, a veces lo siento más fuerte, ¿no? También como con con lo que hablamos de los ideales de belleza, muchas cosas, ¿no? Que parece que los 90s regresaron, pero con todo, con no solo la moda, sino el pensamiento. Y otra vez, ¿no? Yo siento que estamos en los 90s otra vez, pareciera que hemos retrocedido tanto, pero entonces pues nos toca a nosotros, la verdad es que nos toca a nosotros que esto no suceda. Elvira, ¿qué crees que necesitamos transformar como sociedad para que las niñas crezcan libres, seguras y respetadas sobre todo? Pues justamente, pues nosotras tenemos la capacidad de informarnos, de investigar. Yo creo que todas y todos ahorita tenemos a la mano el celular y por ahí las formas de acceder a la información y a redes sociales, y que ya esto no debería ser una cuestión de agenda de un instituto o de otro, sino que nos compete a todas y todos acercarnos a buscar que al acompañar a niñas, niños y adolescentes, pues sus derechos sean respetados, sean validados, que realmente sirvamos como acompañantes, ¿verdad?, de su desarrollo y de la garantía de sus derechos. Yo escucho muchos papás, mamás decir como, ay, es que ahora como ya conocen sus derechos, ya me los dicen, como si fuera algo malo, ¿no? Y quieren hacerlos valer. Y entonces como, pues sí señora, pues claro, de eso se trata. No, pero es que entonces ya dicen, mamá, ya no tienes derecho a pegarme. Y yo así, pues claro, o sea, no entiendo yo cuál es el problema, pero nos echan la culpa a las psicólogas, ¿no? Sí, es que la psicóloga ya le dijo sus derechos. Entonces,
Sí, pero entonces, ¿qué tan importante? No, porque nosotros también crecimos en un momento donde tenemos derecho a ser respetadas, pero como que no comprendíamos o hasta dónde estaba la magnitud de los derechos. Y entonces hoy en día niñas, niños y adolescentes lo tienen muy a la mano y tengo derecho incluso a que no me grites, ¿no? O que no me hables feo. Y para los papás y las mamás es inconcebible que hacer respetar y valer sus derechos. Sí, y es bien importante que nos demos cuenta de que no es caer en una crianza permisiva, claro, ni en donde el niño o la niña hace pues todo lo que quiere y en donde no tenemos ni voz ni voto como personas adultas, pero es una crianza en la que se espera que haya una democracia, ¿no? Que se espera que haya una negociación en qué es lo que va a pasar en la casa, qué es lo que va a pasar en la escuela, cuáles van a ser las consecuencias ante este tipo de conductas que también a veces podemos perjudicar a otras infancias. Y luego sí batallamos bastante, ¿verdad? Porque la respuesta de papás y mamás es, pero pues es que así me criaron a mí, yo fui criada de esta forma y de eso soy una persona adulta funcional, pero es importante saber que somos adultas funcionales a pesar de las situaciones que vivimos de estos tipos de crianza, no gracias a esos tipos de crianza. Adultos funcionales con el ojito temblando, funcionales siempre sin ansiedad, y claro que tenemos dos trabajos como personas adultas, que es no generar violencia y no cuidar de la agresión o de la violencia a las infancias. Entonces, y no solamente la voy a cuidar de que esté en un entorno saludable, en una escuela que le dé una buena educación, que coma buena alimentación, sino que yo no voy a ser generadora de estos limitantes a sus derechos. Qué maravilloso mensaje cuando esto último que acabas de decir, yo fue como, ay, sí, eso, porque justo creo que es un miedo que tienen los papás, ¿no? Las mamás, de la crianza permisiva, como es que cómo le voy a, entonces ahora ya resulta que tienen derechos, ¿no? Sí. Y que sepan que entonces el respetar y validarles y que no promover estereotipos de género, la hipersexualización y todo eso, no solo les va a ayudar a las infancias que tienen enfrente, ¿no? Sino seguramente va a repercutir en las otras. Entonces, y también algo que yo siempre les digo a las personas es, yo personalmente no tengo hijos e hijas, pero me siento responsable de todas las infancias, ¿no? Y creo que es algo que deberíamos hacer todas las personas adultas. Sí, claro, la Constitución lo marca, ¿no? Las niñas y los niños no son propiedad de sus papás y sus mamás, ni son propiedad del Estado, son personas y seres autónomos por el hecho de existir, y nos compete a todas y todos como sociedad cuidar de sus derechos, y que aunque estén a veces con papá y mamá, pues también esos son violentados. Elvira, ha sido para nosotros un placer escucharte el día de hoy, poder tener esta conversación y sobre todo cómo me ha gustado mucho cómo retomas la situación de los derechos, de la autonomía y cómo impacta muchas veces en la salud mental y en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Quienes nos escuchan y quienes nos escuchan cada martes van a decir, siempre dicen lo mismo, pero nosotras creemos que todos los temas deben de tener segunda y tercera vuelta, porque siento que todavía nos quedan como cosas fuera, que a veces queremos decir muchas cosas y una hora no es suficiente. Claro, sí, falta nada de tiempo, yo tengo muchas cosas que decir. Sí, así es. Recuerde, como ya lo dijimos, todas las niñas, todas las infancias merecen crecer libres, seguras, respetadas, felices. Nuestro papel como sociedad, nuestro papel como adultos, pues es acompañar y no controlar, ¿verdad? Eso, para que se lleven ese breve mensajito. Claro, gracias Elvira por tu participación, gracias a ustedes por escucharnos. Gracias a ustedes. Cada martes, gracias aquí al equipo técnico, a Zule, al instituto por este programa. Pues todas nosotras es un programa, recuerden que es un programa del Instituto Municipal de las Mujeres, y pues recuerden que todas tenemos algo que decir. Y nosotras queremos compartirlo. Hasta la próxima. Bye. Bye.